No es el hombre el que habla, sino la palabra de Dios. Solo voy a decir y vamos a reflexionar en lo que está aquí, escrito en la palabra de Dios. Amén. Y bueno, hermano, todos buscamos las promesas, todos queremos alcanzar las promesas de Dios, las cuales ha hablado a través de su palabra, las cuales ha prometido desde que Dios entregó la ley a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y nosotros estamos también incluidos en esa promesa. Estamos también como conversos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Tenemos parte en esas promesas de Dios. Y todos queremos las promesas y suenan muy, muy hermosas las promesas. Suenan realmente extraordinarias. Entonces, son promesas que muchas veces sobrepasan nuestro entendendimiento. Y bueno, vamos a recordar algunas de ellas. Acompáñenme por favor ahí en su Biblia, ahí en el capítulo 25 de Levítico. En esta semana se estuvo reflexionando en ellas, en la última parte del libro de Vaikra, el libro de Levítico, en donde se leen esas promesas de Dios que vienen, el 26:3 en adelante. Vienen aquí mencionadas estas promesas, y hace un rato cantábamos un canto, ¿no? Amor sin condición. Y yo quisiera preguntarle antes de leer si Dios nos pone alguna condición para darnos sus promesas. ¿Qué dicen aquí? Dios nos pone condiciones para que seamos merecedores de las promesas, de sus promesas. Sí, aquí de este lado. Sí. Y yo quisiera entender ese canto como que el amor de Jesús hacia el Padre, la fidelidad de Jesús al Padre fue sin condición. Amor sin condición, pero de parte del siervo de Dios, de parte del Hijo único de Dios. Sin condición, ¿por qué? Recordemos cuando estaba en el Monte de los Olivos, dijo, si es posible que pase de mí esta copa. Le dijo al Padre, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí demostró que estaba realmente obedeciendo sin condición a Dios. Y esa debería ser de nosotros, esa forma de ser para con Dios, no ponerle condición a lo que Él dice que hagamos, a lo que Él ordena. Sin embargo, para que podamos merecer, para que podamos recibir la promesa, Dios sí nos pone condición. Dios sí nos pone condiciones. Hay veces que muchas veces se repite algo o se entiende algo y se da a conocer durante mucho tiempo, y la gente piensa o la iglesia cree que eso que se ha interpretado hace mucho tiempo es verdad porque se ha repetido durante siglos. Es decir, por ejemplo, se dice, no, pues ya no tienes que hacer nada, ya Jesús cumplió todo, tú ya estás del otro lado, ya eres salvo por gracia, ya no tienes que hacer nada, ya Jesús lo hizo todo, ya tú despreocúpate. Si es verdad que se ha dicho eso, normalmente eso se menciona. Entonces pareciera que eso a través de los siglos se ha hecho una verdad, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a recibir las promesas. Cómo Dios nos pone y pone a su pueblo en condición, a su pueblo, lo pone en condición. Y vamos a leer esta parte, dice Levítico 26:3 en adelante. Dice la palabra de Dios: si en mis leyes anduvieren y a mis preceptos guardaren y los cumplieren, entonces daré vuestra lluvia en sus tiempos, dará la tierra su producto y el árbol del campo dará su fruto.
Dice, sí. Entonces, sí y solo si haces esto, entonces vendrá la lluvia. Yo enviaré la lluvia a su tiempo, en su tiempo propicio. Si haces, si guardas, si andas, si cumples, entonces vendrá la promesa de Dios. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá, se añadirá. Entonces, ciertamente hay una condición para nosotros para recibir la promesa: obedecer, obediencia. Pero nosotros debemos obedecer sin condición a Dios. El siervo debe obedecer sin condición a su Señor. Ese es el amor sin condición de nuestra parte, que es del siervo a su Señor. Dios dice que debemos hacer esto. Lo hago, lo hacemos. Sin preguntar por qué, o qué tiene que ver eso, o para qué me sirve. No, sino que de nuestra parte no debe haber condición. Y así debemos ser como el siervo sufriente, como aquel que nos amó. Aquel que amó al Padre sin condición. Imitarlo y ser nosotros también siervos que obedecen a Dios sin condición. Pero recordemos que Dios nos pone condición para recibir la promesa. ¿Sí, hermanos? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que entender, que estamos en el tiempo maravilloso, en este tiempo en el que, como dicen, la gracia. ¿Pero qué es la gracia? La misericordia que Dios tuvo para nosotros, para que nosotros entonces podamos volvernos a Él y andar en sus caminos, ordenar nuestros caminos. El tiempo de la gracia para corregir nuestra vida, para corregir nuestros caminos que estaban torcidos. ¿Sí, hermanos? Entonces, aquí dice la palabra de Dios: si en mis leyes anduvieren y en mis preceptos guardaren y los cumplieren, entonces daré vuestra lluvia en sus tiempos. Dará la tierra su producto y el árbol del campo dará su fruto. Alcanzará para ustedes la trilla a la vendimia y la vendimia alcanzará a la siembra. Comerán vuestro pan con hartazgo y morarán con seguridad en vuestra tierra. Estableceré paz en la tierra y se acostarán y no habrá quien los espante. Haré cesar los animales feroces de la tierra y espada no pasará por vuestra tierra. ¿Cuánta falta hace para nosotros es que se cumpla esta palabra en este tiempo? Cuando hay tanta violencia, tanta maldad. En los pueblos ya no pueden dormir tranquilos. Llega el ladrón, llega el que mata. Pero si el ser humano se vuelve a Dios, no habrá quien lo espante. No habrá quien espante en donde esté morando. Estará con seguridad, porque habrá cumplido, porque entonces eso sucederá si cumpliere la palabra de Dios. Amén, hermano. Ahora, ¿qué pasa en este tiempo? La gente, la sociedad que se aparta de Dios, que se olvida de Dios, trata de regresar a lo que ya sucedió antes, volverlo a vivir, volverlo a hacer. Lo que ya se había quedado atrás, ahora quieren revivir. Algo que Dios ya había quitado, la gente quiere volver a que florezcan ciertas civilizaciones, en este caso, Sodoma y Gomorra. Cuando el hombre se aparta de Dios, de la verdad, dice, pues ahora vamos a hacer un evento masivo en donde se haga toda clase de inmoralidad. En este tiempo que hacen en junio, este tipo de marchas homosexuales, cosas que ya Dios demostró en el pasado que aborrece, que es para mal de la humanidad, cosas que ya quedaron establecidas en su palabra como ejemplo.
para que la humanidad no vuelva a hacerlas. Recordemos el diluvio, recordemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Fueron quitadas las personas, toda esta generación fue quitada por la maldad que había. Pero el ser humano en este tiempo vuelve otra vez a revivir, quiere revivir eso que se vivía antes, por falta de leer la Escritura, por falta de estar lejos de Dios. Vemos, por ejemplo, en este tiempo también, el gobierno quiere hacer indígenas a la gente, cuando ya eso ya quedó en el pasado completamente. Quiere hacer indígenas donde ya no hay indígenas. Pero es algo que se repite continuamente y la gente después va a decir, sí, somos mexicas, somos tlahuicas, cuando ya no hay ni rastro de ello. Pero lo repite para que sea verdad y lo vuelve otra vez a traer a este tiempo. Ahí la colonia donde vivo, ahí en el Pedregal, lo nombraron, ¿cómo se llama? Pueblo originario. Pero ahora dicen, bueno, va a ser un pueblo originario, con eso van a recibir apoyos y les vamos a arreglar y les vamos a dar, pero tienen que declararse originarios para que les llegue su dinero, sus recursos. O sea, como condicionando la ideología, les dan ese dinero, les dan dinero. Vuélvanse originarios. Yo digo, pues si hizo en los 80s, ¿cómo va a ser originario? Si se fundó en los 80s, inicio de los 80s, ¿cómo va a ser un pueblo originario? Pero son relatos que no tienen fundamento. No hay fundamento para eso, pero son relatos. Hay una persona en Israel que tiene ahí unos estudios, unas reflexiones en un canal y dice, dato mata relato. ¿Por qué el dato mata relato? Porque el relato se hace de generación en generación, una historia que es falsa, pero se vuelve verdad, se vuelve cierta. La gente la cree cierta, pero el dato lo invalida. Lo que está sucediendo realmente o lo que está escrito invalida eso. Entonces, una cosa son los relatos que se van haciendo conforme pasan las generaciones y otra cosa es lo que está escrito, lo que está establecido, plasmado, ya sea en la palabra de Dios o históricamente, o de forma histórica. Entonces, si nos dejamos llevar por los relatos como pueblo de Dios, vamos muchas veces a errar, a estar en una falsa verdad. Porque se ha hecho un relato, no es algo que esté establecido, que esté escrito. ¿Sí? Entonces, un relato, no tienes que hacer nada de la ley, porque ya Jesús ya lo hizo todo. Falso. Falso. Porque Jesús dijo, cualquiera que haga y enseñe uno de estos mandamientos más pequeños, grande será en el reino de Dios. Pero cualquiera que no los haga y no enseñe de esta forma, pequeño será llamado en el reino de Dios. Cualquier persona. Él no está diciendo, ya no le hagan caso a los mandamientos, a los preceptos. Está diciendo, de aquí en adelante, hagan y enseñen la ley. Pero el relato es, no tienes que hacer nada, ya esto ya Jesús lo cumplió. Tú ya despreocúpate. Falso. Porque Dios en su palabra no puede contradecirla. Dios es uno y único. No puede ir en contra de su propia palabra. Y dice aquí, si en mis leyes anduvieren y a mis preceptos guardaren y los cumplieren, entonces daré vuestra lluvia en sus tiempos. Estas promesas vendrán. Esto será añadido. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y esto es el reino de Dios. Sus mandamientos. Su Torah es el reino de Dios. Busquemos primero el reino de Dios y toda la justicia que hay en la ley. Porque en la ley, justicia. Hay bondad,
hay misericordia, hay perdón en la ley. Dice, busquen primero eso y todo lo demás se les va a añadir. Todo lo que demás ha hablado el Eterno. Todas esas promesas van a venir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar hacer la voluntad de Dios. Ahí está el secreto. No lo que se nos ha relatado, sino lo que podemos comprobar y lo que está aquí escrito, por escrito. Por eso Dios dejó su palabra por escrito, para que no hubiera pretexto, para que el hombre ya no tuviera pretexto y no dijera, pues es que no sabía, es que no me habían dicho, pero ya está aquí escrito y lo tenemos nosotros. ¿Qué debemos hacer? Creerla, hacerla, vivirla. Dice ahí en el Nuevo Testamento, porque no seáis solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la ley. Porque muchas veces pensamos que ya fui una vez al servicio, ya fui otra vez al servicio, pero no solamente es la asistencia, sino la obediencia continua. Es una parte de nuestra fe, el congregarnos, pero la mayor parte del tiempo estamos fuera de aquí. Y es ahí a donde debemos ir obedeciendo la palabra de Dios. Y entonces nuestra alabanza va a ser grata delante de Dios, porque ya obedecimos. Y va a ser recibida, va a ser aceptada. Pero si hacemos lo contrario todo el tiempo a lo que Dios ordena, y después queremos venir y cantar y decir, ya cumplí, ¿creen que Dios acepte esa alabanza? ¿Creen que Dios acepte ese sacrificio? No, porque está condicionada a la obediencia. Dios aceptaba los sacrificios, aceptaba a los carneros, aceptaba los toros cuando se entregaban, cuando se ofrecían sin defecto, como Él había establecido. Entonces era aceptado. Dice, pero si ustedes no los traen así, si tiene algún defecto, sacrificio no será aceptado, no se recibirá. Está claro en esa parte. Entonces, eso es lo que nos sirve a nosotros en este tiempo para garantizar que estamos dentro del pacto, que estamos dentro de la promesa de Dios, que recibiremos la promesa cuando estamos acoplando nuestra vida a su palabra, obedeciéndola sin condición. A nosotros nos toca obedecer sin condición. No dudemos que Dios cumplirá su palabra, porque Él es fiel para cumplir todo lo que ha dicho. De nosotros depende que lo hagamos sin condición. Depende de nosotros. Dios siempre va a cumplir lo que dice, porque Él es defensor, es verdadero y defiende su pacto. Lo que Él ha prometido, lo hará. Entonces depende de nosotros.